creo que ya. Listo. Eh, ayer hicimos... ¿dónde estoy? Acá. Ok, ayer hicimos un primer ejemplo donde hicimos un modelo predictivo, un modelo de clasificación, donde em, la clasificación, donde la variable respuesta de alguna manera afectaba a los mismos documentos del corpus con el que estábamos trabajando, donde la variable respuesta residía sobre eh, mm, el mismo texto que nos servía como input. Entonces yo tenía unos documentos y yo los clasificaba. Punto. Ahora, vamos a hacer un par de modelos predictivos siguiendo exactamente la misma filosofía y pues yo creo que de hecho eso nos podría ayudar un poco porque pues ya la tenemos clara, entonces va a ser un poquito más rápido. O sea, ya no tengo que hacer tantas explicaciones acerca de la regresión Lazo, que si entrenamiento, que si validación, que si consistencia, que bueno. Entonces, ayer en el ejemplo tomábamos un corpus con unos documentos y el estado de la respuesta hacía referencia a los mismos documentos con los que estábamos trabajando. O sea, ¿son clickbait o no son clickbait? Los mismos documentos. Hoy vamos a ir un poco más allá, donde el texto hace, donde la información del texto me ayuda a hacer como un modelo predictivo, pero la variable respuesta no recae sobre los documentos mismos, sino la variable respuesta cae sobre algo externo a los documentos. Entonces, por ejemplo, tengo unos reviews y quiero predecir el ingreso de algo. Entonces, fíjense que el ingreso no es una característica intrínseca de los documentos, ¿no? Tengo un texto de unos pacientes y quiero ver cómo el texto de estos pacientes, eh, mm, cómo el texto de estos pacientes me ayuda a predecir si la persona que deja el hospital o no va a volver dentro de un periodo de 30 días a una readmisión. Entonces, son modelos predictivos, digamos, de alguna manera con la misma filosofía, usar la información del texto para producir una respuesta, pero ahora esa respuesta no es una característica de los documentos mismos, sino una característica exterior. Entonces vamos a arrancar con eso. Entonces, misma filosofía, digamos que en conjunto de entrenamiento, conjunto de validación, eh, vamos a utilizar ElasticNet nuevamente. O sea, como que misma filosofía, pero sobre una respuesta que no tiene relación con los documentos. O sea, no es que no tenga relación con los documentos, sí tiene relación con los documentos, si no, no lo usaríamos, sino que no vamos a clasificar los documentos mismos, sino algo exterior a ellos. Muy bien, entonces, bueno, yo creo que viendo los ejemplos ahí vamos como aclarando un poquito más la cosa. Entonces, bueno, de hecho voy a limpiar mi consola, que no la limpié de ayer, ahí está. Y voy a abrir mi último script. Uf, hicimos un montón de cosas. Honestamente, hicimos más de lo que tenía planeado para el syllabus, pero bueno, está bien. Ok. Entonces aquí estamos. Vamos a seguir con los modelos predictivos. Entonces, nuevamente estamos dentro del reino del aprendizaje supervisado. Esta vez vamos a hacer dos ejemplos, uno de una clasificación binaria, como hicimos ahorita, y uno de una predicción continua, o sea, de una variable continua. En la clasificación binaria, vamos a trabajar con un ejemplo
en el que me pareció bien interesante cuando estaba buscando los ejemplos para la clase de hoy, me pareció bien interesante este ejemplo. Es algo muy recurrente de hacer, sobre todo desde el punto de vista eh, administrativo y desde el punto de vista, o sea, le sirve tanto a los hospitales como a los pacientes mismos. Em, y me pareció bien, algo bien interesante, no había visto una aplicación así. Y es que usualmente em, hay una estadística muy importante que se lleva en la salud pública y es la readmisión de de las personas que dejan un hospital dentro de un periodo de 30 días. Es decir, a una persona cuando está dejando el hospital por alguna intervención quirúrgica, por alguna cosa, lo que sea, que haya requerido que se hospitalizara la persona, eh, a esa persona queda dentro del sistema de forma que, de forma que eh, se mira si la persona vuelve o no dentro de un periodo de 30 días. Si las personas, o bueno, si las personas vuelven dentro de un periodo de 30 días, y esto estoy seguro pasa en Estados Unidos, em, al hospital no es que lo multen, pero sí tiene que recaer sobre unos gastos adicionales administrativos y con el Estado. Y obviamente para el paciente, pues volver al hospital no es algo bueno, ¿no? Entonces, a una hospitalización, no un control, sino una hospitalización. Entonces, desde un punto de vista tanto, digamos, como humano como administrativo, poder generar como un modelo que me ayude a predecir a mí en el momento de que está haciendo el checkout el paciente a ver si va a volver o no va a volver, eso es bien importante. Entonces, la data, como que el texto que tenemos como insumo, es como la historia clínica del paciente. Entonces, basados en la historia clínica del paciente y el texto de la historia clínica del paciente, lo que queremos ver es si en el momento de salida del hospital el- queremos hacer un modelo predictivo para modelar la probabilidad de que el paciente vuelva o no dentro de un periodo de 30 días. Es eso. Punto. Entonces, es otra vez una clasificación, otra vez es un cero o uno, ya no con clickbait o no clickbait, sino como que vuelve o no vuelve dentro de un periodo de 30 días. Ah, ¿y cuál es el insumo? Entonces, el insumo es la historia clínica de la persona. Punto. Entonces, basados en el texto, y bueno, y de hecho, aquí vamos a enriquecer un poquito el modelo porque le vamos a meter texto y le vamos a meter, pues, las variables relacionadas con el paciente, ¿no? Es decir, no solamente vamos a tener en cuenta como el historial clínico, sino eh, pues algunas covariables relacionadas con el paciente mismo más allá del texto. Y vamos a hacer un par de modelos diferentes. Entonces es el primer ejemplo con el que vamos a trabajar. Vamos a construir un modelo predictivo donde la respuesta recae sobre algo externo a el texto mismo. En este caso, pues los pacientes. Em, entonces, bueno, ya discutimos que esto es bien beneficioso tanto para el hospital como para el paciente mismo. Em, y, y la data con la que vamos a trabajar es una data, me parece que, ahí yo les puse la fuente, me parece que es una data, pues no es tan viejita, 2014. Es una data donde tenemos 8.500 pacientes y tenemos 136 variables. Entonces, como que tenemos el género, la raza, el peso, como medidas antropométricas y como la historia, como variables fisiológicas del paciente, junto con pues ahí el término técnico que utilizan en el paper es discharge information, que es como la historia clínica del paciente de alguna manera, como como el texto que
eh, le entregan al paciente como esas noticas que le entregan al paciente relacionadas con su historia clínica y de lo que debe hacer una vez salga del hospital, lo cual garantiza como la comunicación que tiene el hospital externa con ¿cómo se dice eso? Con el cuidado médico de las personas que ayudan a la persona una vez salió. Entonces ya vamos a mirar la data en un segundo. Entonces, basados con esos 8.500 pacientes, pues de esos 8.500 pacientes tengo todas esas 136 variables, pero entonces fíjese que, bueno, primero son un montón de predictores, ¿no? O sea, son muchísimos, son muchos predictores. Número uno eso. Número dos, no estamos en un caso no estamos en un caso ¿cómo se dice? Eh, Poquitas observaciones y, y muchas variables, pero sí tenemos demasiadas variables, sí tenemos demasiadas variables. Entonces, pues nuevamente como que se motiva el uso de la regresión, de la regresión regularizada. Y tercero, pues vamos a ver cómo, cómo construir el modelo con diferentes fuentes de información. Esto, pues no sé si esto le va a servir para su proyecto o para su tesis o lo que sea, pero es bueno siempre, pues nada, tener como por lo menos la idea de cómo funciona el mundo desde forma predictiva. Uno nunca sabe cuándo le toca hacer un trabajo de estos. Eh, o sea, entre más herramientas tenga yo en mi kit, mejor. Listo. Entonces vamos a importar el conjunto de datos. El conjunto de datos, bueno, me toca, de hecho aquí John dice algo. Mm, pues aquí John indica cómo se clasificaría este problema. Eh, a ver, esto tiene un poquito de todo, así como menciona John, esto es un problema que involucra un GLM, pues claro que involucra un GLM. Eh, um, Se clasificaría, es un modelo, cae dentro del reino de los modelos, cae dentro del reino de los GLMs, cae dentro del text mining también, pues porque estamos usando texto. O sea, también sería mixto en ese sentido porque pues estamos usando muchas técnicas. Ahora, lo más seguro es irse con lo de minería de texto, con lo de minería de datos, porque en la minería de datos lo embarca como que todo de alguna forma, ¿no? La minería de datos yo la defino como aquellos procedimientos o estándares que me permiten a mí encontrar patrones dentro de una base de datos estructurada o no estructurada. Entonces, de alguna manera dentro de la minería de datos en general, y estamos usando herramientas de todo lado, ¿no? Estamos usando herramientas de Machine Learning porque vamos a hacer validación cruzada y vamos a hacer validación y entrenamiento. Estamos usando herramientas de estadística porque estamos usando GLMs. Estamos usando minería de texto porque estamos usando texto. Entonces, como un poquito de todo. Es un poquito como de todo. En general, es un modelo predictivo de alguna forma. Bueno, entonces lo que quería hacer era, eh, quería, bueno, establecer el directorio de trabajo. Creo que esto ya lo había hecho ayer, pero igual lo voy a hacer, sobre todo porque no estoy seguro si, bueno, no debería molestar porque ayer lo hice, pero bueno. Poner, ¿por qué no me pega? Control B. No, algo hice mal, no lo copié. Entonces voy a copiar el directorio de trabajo. Obviamente, ay, ¿qué estoy haciendo? Obviamente, usted tiene que cambiar la ruta de acceso porque usted no se llama Juan Camilo ni nada de eso. Em, hablando de rutas de acceso, es muy mala costumbre poner carpetas con espacios, ¿no? Em, eh, Siempre,
Poner carpetas con espacios, es decir, digamos, Python le va a joder si uno le, perdón, Python le va a molestar si uno le pone carpetas con espacios y eso. Por eso me toca siempre tener la versión que tengo en una versión en la raíz en C y no en subcarpetas siguientes, porque si no molesta. Bueno, entonces vamos a importar el conjunto de datos. Pero bueno, las librerías, en la práctica de hoy, digamos, lo único novedoso con lo que vamos a trabajar es esta librería Text2Vec. Digamos que esta librería Text2Vec es otra manera, me permite construir me permite tener herramientas para construir el DTM, el Documenter Matrix, em, usando las funciones de otra librería. Es decir, ya hemos visto un montón de formas de construir DTMs usando y de ir entre el tidyverse y la librería TM. Entonces, este text2vec provee un par de funciones para poder construir las DTMs. Número uno, eso. Y número dos, me permite a mí también poner en el mismo formato tanto las DTMs de validación como de entrenamiento. Entonces recuerde que ayer de los mensajes más importantes que dijimos fue, usted tiene que tener en el mismo formato la data de validación y la data de entrenamiento. Es decir, si usted su data de validación no la pone en el mismo formato que que la data del validamiento, no, que la data de entrenamiento, perdón, entonces el modelo no le va a servir para nada. ¿Por qué? Porque, pues si usted tiene tres predictores y únicamente le meten la matriz 2, pues mal. Si usted en su entrenamiento consideró las variables fisiológicas del paciente más el texto, pero usted en sus datos de validación únicamente tiene las variables fisiológicas, pues usted no va a poder hacer nada. Entonces, ese text-to-vec le permite hacer como esa estandarización de alguna manera también. Ayer vimos una función inspirada en una librería que llamamos match.matrix. Es como el equivalente a esto. Entonces, bueno, esa es una de las librerías nuevas con las que vamos a trabajar y el resto ya las conocen la Caret, que me permite a mí hacer como la preparación de la tabla para la validación y eso, la TM, GLM y PROC. O sea, eso como que ya lo habíamos hecho ayer. Entonces, muy rápido. Bueno, tenemos nuestra, ¿qué? Nuestra matriz de limpieza de texto. Esta es en particular un poquito sencilla porque aquí no me atrevo a remover stop words porque es texto muy especializado y es texto demasiado, digamos, técnico, de alguna forma no quisiera llevarme palabras que podían ser importantes, número uno, y número dos, pues es un texto demasiado especializado, entonces no esperaría remover palabras muy importantes. Ay, Juan Camil, y números menos, ¿no? Los números tampoco, los números tienen que ir, pues porque como está relacionado con la historia clínica, pues, entonces simplemente remover la puntuación y el espacio en blanco es una buena idea. Juan Camilo, que yo quiero remover caracteres especiales y de pronto stop words en inglés. Bueno, de hecho no sería algo, no sería un pecado, pero en este caso en particular, como es la historia clínica, yo quisiera que estuviera lo más detallada posible. Entonces, bueno, ahí está, estuvo. Esta es nuestra limpieza de texto. Y ahora sí vamos a importar el conjunto de datos. Entonces, el conjunto de datos es de 8.500 pacientes diabéticos en particular. Eh, y bueno, lo voy a importar de una vez. Y, eh, am, y lo que quería hacer era, Profe, ¿de qué se trata ese conjunto de datos? es un conjunto de, a explorarlo aquí. El conjunto de datos tiene la información fisiológica y de texto acerca de 8.500 pacientes
para ver si vuelven a... Lo que queremos evaluar, recordemos, es si, queremos hacer un modelo predictivo para modelar la probabilidad de que el paciente vuelva o no vuelva al hospital. Entonces, esa es la clasificación, como que vuelve o no vuelve al hospital. Entonces tenemos la información acerca del paciente, ¿no? Entonces tenemos la raza, pues obviamente aquí las variables están ya bonitas, ¿no? Están codificadas bonitas, ¿no? Porque ya las tenemos en forma de variables dummy. Entonces tenemos la raza, si es desconocida o no, si es afroamericano o no, si es asiático, si es caucásico, si es hispánico o no. Bueno, tenemos toda la información de la raza, tenemos la edad. Si usted se da cuenta, tenemos si está entre 0 y 10 años, entre 10 y 20, entre 20 y 30, bla, bla, bla. Tenemos la edad, tenemos el peso, ya todo como codificadito, ¿no? Tenemos, eh, um, una aclaración. Por ejemplo, el peso, que es una variable continua, pues si usted tiene el peso obviamente en este caso no lo puedo hacer, pues porque la historia clínica muchas veces simplemente la reportan con rangos de edad, pero si usted tiene las edades y el peso y todo eso en el número, o sea, usted no tiene que codificarla, o sea, usted no tiene que transformarla. Si usted tiene el número, pues de una, le incluye el número y ya. Eh, es decir, el modelo, el ElasticNet, le sirve para manejar variables de todo tipo. O sea, no solamente texto, no solamente variables categorizadas, sino le sirve para manejar también variables, ¿cómo se dice? Variables que no tengan categorías. Ahora, tenerlo en categorías, pues de pronto en la interpretación se facilita un poquito, pero bueno, está el peso. Exacto, no hay que discretizar las variables, pero pues bueno, eh, está el peso, si consume insulina o no, si el número de diagnósticos que le han hecho. Bueno, hay 136 variables, bla, 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 bla. Y aquí hay 50. Vamos a ver las otras. Sí. Bueno, variables médicas, ¿no? Que si ha tenido enfermedades infecciosas o no, que si ha ido a obstetricia o no, bueno, como que un montón de cosas acá, médicas, médicas, de sí o no, información del paciente. Y si ha tenido cirugías, no sé cómo. Y aquí lo importante es una de las últimas variables. Entonces, eh, am, de las últimas variables más importantes están como los diagnósticos usando el texto, ¿no? Entonces, diagnóstico uno, diagnóstico 2, diagnóstico 3, o sea, estas son tres variables que refieren a la historia clínica del paciente, pues ya con lo que decía el doctor, pues y con las recomendaciones que daba el doctor y con los diagnósticos que daba el doctor cuando el paciente iba a salir o cuando estuvo en la hospitalización. Y digamos que parte chévere de este caso es que vamos a utilizar el texto para poder hacer el modelo predictivo. Y aquí la variable de interés es esta, es si es readmitido o no. Es decir, si dentro de un periodo de 30 días el paciente volvió o no volvió. Entonces la idea es usar todas esas variables de si de raza, de peso, su historial clínico y lo que le decía el médico, el diagnóstico que le dio el médico, para predecir la probabilidad de hacer de si el paciente va a volver o no va a volver. O sea, esta es la variable binaria que queremos de alguna manera predecir. O sea, es un ejercicio de clasificación nuevamente. Es un ejercicio de clasificación nuevamente. Y la gran diferencia con el pasado es que el clickbait era una variable intrínseca a los documentos mismos. No, ahora es diferente. Ahora, la unidad de análisis es el paciente y vamos a usar el texto como una covariable pues extra, pero la clasificación no ocurre sobre los documentos, sino ocurre sobre un agente externo a los documentos. Bueno.
Listo. Em, entonces, aquí en este pasito, lo que vamos a hacer es, cuando usted lee la tabla, eso dependiendo de cómo la leyó, em, el texto le queda como un factor. Entonces lo vamos a volver aquí como un carácter, como un string normal. Entonces ese es el primero, ese es uno de los primeros pasos. Listo. Entonces aquí algo importante en la codificación es que true quiere decir que el paciente va a volver. False quiere decir que no volvió. Entonces tenemos 8.500 pacientes y pues la filosofía es la de siempre. Es un ejercicio supervisado, o sea, ya tenemos los pacientes clasificados. O sea, vamos a entrenar un modelo para que reconozca los patrones y podamos identificar después si vuelve o no vuelve. Esto. Mm, y ahora, y a la hora de salida, pues cuando ya tengamos entrenado el modelo y lo hayamos validado y todo eso, pues fácil, cuando ya tengamos el modelo y tengamos un paciente, pues simplemente le metemos al modelo la información del paciente y el modelo le va a decir a usted, bueno, con esta probabilidad va a volver o este paciente lo vamos a clasificar como que sí va a volver. Entonces, ¿qué? Entonces, ya uno le puede decir al paciente, oiga, pilas porque usted tiene un alto riesgo de volver a ser hospitalizado, o uno le puede decir al doctor, pilas porque este tipo tiene una probabilidad muy alta de ser hospitalizado nuevamente. Esto me acordó lo iba a utilizar como ejemplo, pero no me servía mucho, pues porque no tenía texto en esa época. El año, ¿cuándo fue eso? ¿El año pasado, tal vez? Sí, el año pasado, eh, o antepasado, ya no me acuerdo. En una consultoría que hice hay una industria de muebles muy grande en la costa que se llama Muebles Jamar. eh, Hice una consultoría en la que eh, tocaba hacer algo muy parecido, solamente que no era con pacientes, era con muebles. Y era, bueno, y no tenía texto, no tenía insumo como texto. Tenía un montón de variables, pero no tenía insumo como texto. Y era un caso en el que teníamos así igualitos, supervisado, con un montón de variables, pero la variable que yo quería predecir era, era de recuperación de cartera. Entonces, la base que me habían dado era de era si la persona había pagado, o sea, si había sido reportado o no había sido reportado. O sea, como que si estaba en mora o no estaba en mora, punto. Y las variables que teníamos, aquí alguien está escribiendo en el chat, ya miro, y las variables, y teníamos, bueno, toda la información del cliente eh, para utilizarla como predictores para clasificar a la persona como si iba a ser muy probablemente clasificado como en mora o no. Entonces lo mismo, es decir, piensa en esto como y esto le sirve en cualquier caso. Pues en este caso lo estamos haciendo con el texto, pero pues no necesariamente las variables tienen que ser texto, pues. Aquí alguien dice que si en la base hay una variable donde indique si algunos pacientes volvieron en el tiempo en el que se conformó la base, es decir, existe un pasado. Claro, 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 ese es el punto. Em, Ese es el punto, utilizar, utilizar toda la historia clínica del paciente para ver si podemos, inclusive si ha tenido readmisiones previas, como dice Joel, para ver si una vez salga, o sea, con toda esa data, una vez lo estén dando de alta, poder modelar la probabilidad de que vuelva o que no vuelva. Es eso. Algo exterior, pues. Un modelo predictivo, mejor dicho, un modelo predictivo. Entonces, eh, um, fíjese que ah, ah, cuando hicimos este paso 53, cuando hicimos este paso 53 y pasamos a texto,
pues todas las variables. Además de eso, creamos una variable nueva que se llama, diac.test. O sea, la base de datos terminó, la base de datos terminó con una columna nueva, o bueno, o no sé dónde la puso, diac. ¿Será que ya lo ejecuté? Vuelvo a volverlo a ejecutar. Eh, um, Ahora, o sea, estos tres columnas de texto las dejamos en un solo texto, pues. Pero ahora no lo veo. Vamos a ver si me lo puso al principio. Ja, no, no sé dónde la habrá puesto, la verdad. No, no la puso al principio. Vamos a ver si la puso. ¿Será que la puso en orden alfabético? No creo. Usualmente las pone al final. Vamos a ver. Ajá, diac.test. Entonces, no había cargado. Entonces, creamos una sola variable con todo el texto, ¿no? O sea, pusimos todo el texto uno detrás de uno del lado del otro, ¿no? Entonces, mire, hicimos el paste, o sea, pegamos el texto uno detrás del otro. O sea, creamos una sola variable para donde almacenamos absolutamente todo el texto. Listo. Entonces, bueno, lo primero es limpiar el texto. Entonces lo vamos a limpiar. Entonces, pum, aquí ya está, ya lo limpiamos. Únicamente lo estandarizamos y le quitamos espacio en blanco raro. Entonces, fíjese que aquí le quedó como todos los diagnósticos, todos los comentarios, toda la historial clínico en forma de texto que la persona tenía. Y la idea es usar esto también como predictores. Ahora, cuando nosotros, cuando nosotros usemos el ElasticNet, pues así nomás como vemos la base de datos, pues es una base de datos que aparentemente no sufre del problema de más covariable, de más predictores que individuos. Pero pues una vez, pues porque tenemos 136, 137, digamos, columnas en este caso, pero una vez expandamos el texto, pues porque recuerde que vamos a tokenizar y toda esa cosa, pues ahora sí vamos a quedar con un montón de variables y hacer la regularización, pues va a ser demasiado importante. Pues lo mismo que ayer, tener, vamos a terminar como con muchas más features que observaciones, que registros. Listo. Em, Ahora vamos a, vamos a hacer la división vamos a hacer la división vamos a hacer la división de la base de datos en entrenamiento y no entrenamiento. Entonces, bueno, una cosa importante aquí de ver es cuál es la proporción. De hecho, voy a hacer el table. Voy a hacer aquí el prop. Bueno, lo debería hacer en otra parte para que no se me muevan las líneas. Voy a hacer aquí un table. Bueno, de hecho, un prop.table de. Quiero ver el porcentaje de individuos que vuelven y que no vuelven. Entonces voy a hacer el prop.table de table de diabetes. Ahora escribí mal. Diabetes. Y lo que le voy a poner aquí es la respuesta. La respuesta se llama, creo que se llama readmission, es readmitted, exacto. Listo. Entonces mire que la respuesta está 66% no vuelven y 34% sí vuelven. 66% no vuelven y 34% sí vuelven. O sea, no tengo esto como mitad y mitad o algo así. Bueno, entonces, no es que cuando usted divida su conjunto de datos en entrenamiento entre entrenamiento y validación, usted tenga que seguir los mismos porcentajes. No, eso no funciona así. De hecho, digamos, ayer utilizamos 50-50. Eh, um, no es que usted tenga que seguir, pues que el entrenamiento ahora tiene que ser 66% entrenamiento y 34% de validación. No. Lo importante
es que cuando usted haga la división, de alguna manera se mantengan las proporciones, tanto en en el conjunto de datos de validación como en el de entrenamiento. Entonces, tenemos, en este caso tenemos 8.500 registros. Vamos a quedarnos con el 70% para entrenamiento, 70% para entrenamiento. Recuerde que ese list igual a false, lo que hace es generar una concatenación y no una lista, ¿no? Y esta función create data partition toma la distribución, este 66-34, y reparte los casos de una manera equilibrada a la hora de hacer la división entre entrenamiento y validación. Que por qué puse 70% y porque puse 70% y no 50. De hecho, eso es un poco arbitrario. Eh, honestamente, entre más datos de entrenamiento uno tenga, pues el modelo queda más robusto. El caso de ayer tenía 5.000 registros, este tiene 8.500. Entonces, usualmente el número mágico es ese, como 70 o 75%. Cuando uno tiene más poquitos registros, uno lo trata de hacer mitad y mitad. Y la otra cosa es que usted tiene que abolir los extremos, ¿no? O sea, usted no puede poner un 100% de entrenamiento, pues porque con qué lo valida. Pero tampoco se puede dar garra, como dicen, y dejarlo en 90% 10, a menos de que usted tenga, o sea, ese 90-10, o sea, entre más datos de entrenamiento, mejor. Y yo utilizaría un 90-10, y lo he visto, yo utilizaría un 90-10 si yo en lugar de 8.500 datos tuviera 1.000.000 de datos o algo así. O sea, cuando yo tengo demasiados datos, pues si yo me quedo, no sé, si yo tengo 1.000.000 de datos, 1.000.000 de registros, pues me puedo dar el lujo de entrenar de entrenar con 900.000, porque entre más entrene mejor, y validar con 100.000, pues porque eso es un conjunto decente de validación. Entonces, digamos, usualmente es el 70%, 80%. Repito, no tiene que ser como 66-34 o algo así, no. No tiene. Lo importante es que al hacer la división de las particiones se mantengan las proporciones en los dos conjuntos, que esa es la idea del Create Data Partition. Muy bien, entonces fíjese que esto lo que hace es crear un vector con indicadores que me dice a mí en qué conjunto dejo cuál. Ah, no había ejecutado esto. Listo. Entonces, digamos que esto me dice a mí, ok, este train me va a quedar como con las indicadoras del conjunto de entrenamiento y obviamente le pongo menos train para que el de validación, el de test. Listo. Entonces ahí ya generamos igual que ayer. Ah, pero no le puse una semilla aleatoria, le voy a poner una semilla aleatoria, esto sí es importante. Set.seed igual a 1, 2, 3, 4. Listo. Usualmente la gente le pone la fecha, ¿no? Entonces le va a poner 30-05 y ya estamos a 30-05-20. Listo. Entonces ahí está. Muy bien, muy bien. Eso es importante. Siempre que usted haga algo basado en simulación, tiene que ponerle la semilla para que sea replicable. Nunca comete ese error. Ok, aquí viene la parte nueva, entre comillas nueva, porque no habíamos usado este paquete antes, pero, pero bueno, digamos que es una manera es una manera de hacer exactamente lo mismo, pues con otro paquete y es bueno como tener otras opciones disponibles, sobre todo cuando pues usted toma un curso, pues donde si usted solamente se va por un lado, pues quedaría como sesgado, ¿no? Entonces, esta es otra manera de hacer la tokenización. mm, y de hecho, mi objetivo, de alguna manera, fundamental aquí, mi objetivo fundamental aquí es generar la DTM, ¿no? La DTM va a ser donde voy a contener toda la información
que requiere. Aquí en especial, aquí en especial, eh, va a pasar algo nuevo que no habíamos hecho antes. Número uno, este íter, este objeto, esta tokenización, la estamos haciendo por medio de un iterador. Ese es el nombre técnico en programación, un iterador. Entonces, mire, el iterador básicamente es una función, o sea, no estamos definiendo ninguna, ningún objeto nuevo, ni ningún table, ni nada de eso, ¿no? El iterador es una función. Entonces, esa función, pues va a ser un tokenizador que va a coger, bueno, como insumo, pues el texto que ya unificamos. Recuerde que aquí en este, ¿cómo se dice? En esta variable diag.test tenemos como todo el texto unificado del diagnóstico. Vamos a hacerle, vamos a volverlo todo a minúsculas. Eso no lo habíamos hecho en el anterior, pero pues esta parte no es necesaria si la metemos en el limpiador de texto. Y el tokenizador va a ser por palabra. Entonces dice Word Tokenizer. Si usted quisiera por bigramos, pues pone bigram tokenizer. Bueno, entonces, como tal, esta línea 68 no crea ningún objeto. No crea ningún objeto. Entonces, número uno, eso. Eh, um, aquí hay otra cosa y es que, ok, la otra cosa que vamos a hacer es cuando hacemos tokenización, cuando hacemos la tokenización, y esto va a ser, digamos que, uf, muy importante cuando este vectorizer que usted ve aquí va a ser algo muy importante porque, bueno, además de pues hacer el preprocesamiento que hicimos en la función anterior, volviendo todo minúsculas y demás, em, cuando vayamos a hacer la separación de las palabras, cuando vayamos a crear el vocabulario, de hecho, estas son funciones de la librería nueva que estamos viendo. em, bueno, va a eliminar las stop words, pero no las va a eliminar, o sea, no lo eliminó cuando usted hizo aquí esta limpieza de información. Eh, am, lo está haciendo en este paso, lo está haciendo en este paso. Ahora, por algún motivo, pensé que, eh, am, pensé que no lo quería hacer porque quería que fuera lo más preciso que posible la historia clínica, pero olvidé en este momento por qué está aquí esto, sobre todo las stop words. Pero bueno, dejémoslas, no nos vamos a poner a jugar con eso por ahora, lo importante es ver el modelo. Eh, pero entonces lo más importante es este vectorizer que está aquí. ¿Por qué? Porque es lo que crea la estandarización, es lo que crea la estandarización. Entonces, de estas líneas 68 a 77, de alguna manera usted está haciendo varios pasos. Bueno, primero, como una especie de procesamiento cuando pone el to lower, cuando pone las stop words y demás. Número uno, eso. Número dos, está indicando el proceso está indicando el proceso de tokenización que usted quiere. Y fíjese que aquí el insumo del vectorizador es el insumo del vectorizador es el mismo itermaker que había hecho antes, que a su vez va a utilizar para crear la DTM. Ahora, algo importante aquí es que, pues bueno, usted no es que tenga, no es que tenga que repetir la línea 68 y la línea 77, no es que usted las tenga que de alguna forma repetir, ¿no? Pues porque si usted se da cuenta, dicen lo mismo, ¿no? Aquí lo importante es que usted mantenga presente en su mente o en el sistema este vectorizer. Este vectorizer es el que pone en el mismo estándar tanto la matriz
de entrenamiento como la matriz de validación. O sea, es el que hace, es el que juega el papel del match.matrix de ayer, es más o menos ese. Entonces, esta función va a aparecer nuevamente después. Esta función va a aparecer nuevamente después cuando pongamos en el mismo formato la matriz de validación. Entonces, no la vamos a borrar ni nada, simplemente la vamos a dejar ahí. Y repito, este it no es que usted lo tenga que generar nuevo, solamente que como, digamos, con propósitos de no reescribir nada y de enseñanza, pues es el que tiene como insumo. Lo que pasa es que utilizamos el itermaker para hacer el vectorizer y no quería como que usted se llevara la idea de que también tenía que ser el mismo objeto a la hora de hacer el ADTM. Entonces, claro, lo que pasa es que si usted se da cuenta, esta vectorización, donde usted crea el vocabulario y toda esa vaina, pues es el vocabulario que nosotros vamos a utilizar con el train, o sea, con el conjunto de entrenamiento. O sea, este vectorizer quedó hecho con la data de entrenamiento. O sea que cuando yo haga mi DTM, pues en este caso este paso sobra, pero cuando hagamos mi DTM con la data de validación, pues aquí yo tengo que cambiar el train, lo tengo que cambiar por el test, ¿no? Entonces lo pongo más como recorderis de que lo tenemos que hacer con la validación, pero en este caso pues no es necesario pues porque ya lo tenía definido, pues. Entonces, para resumir, necesito crear el vocabulario. El vocabulario lo necesito hacer pues con la data de entrenamiento, bueno, pasando a minúsculas y por palabra, listo. Este vectorizer es el que me pone el que crea el vocabulario y removiendo las stop words. Si usted no las quiere remover, pues simplemente omite el mensaje, omita las stop words. Y entonces eso es lo que me hace, lo que me pone en un forma, lo que crea el vocabulario y lo que me pone a mí, lo que me da el formato para después, cuando utilice la data de validación, lo vuelva a utilizar exactamente con me queden exactamente el mismo vocabulario que utilicé antes. O sea, el match.matrix de antes. Es exactamente eso. Repito, en este caso, la línea 68 y 77 son redundantes, no hay que hacerlas, solamente que la pongo para que usted recuerde que la tiene que hacer cuando haga la data de validación. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la DTM. Aquí ya me queda el Document Matrix, o sea, esa matriz super sparse de datos. Y bueno, aquí le pongo la fuente a la librería nueva, Text to Vec, ¿no? Text to Vec. O sea, es como un poquito semejante, o sea, es un poquito parecido al Tidyverse, pero bueno. Listo, aquí viene el modelo. Entonces, en el modelo, eh, um, aquí ya hay un poquito de tuning, aquí ya hay un poquito de tuning, pero honestamente no es un tuning muy concienzudo. Simplemente fue un tuning eh, de un paso. O sea, lo corrí primero con alfa igual a 1, no me gustó mucho el resultado, entonces le hice un poquito de tuning al alfa y ya. Pero repito, hay que hacerle harto tuning a esto, o sea, como que, bueno, más que harto tuning, hacerle tuning a los parámetros, o sea, como probar diferentes valores de alfa, probar diferentes, digamos aquí estoy utilizando una medida diferente, la UC, ya no estoy usando el class de antes, sino estoy utilizando el AUC. En este caso, estoy utilizando en lugar de en lugar de 10 folds, estoy utilizando 5 y aquí la razón es simplemente cómputo para que no se demore tanto, pero lo que yo usualmente son 10 folds, eso es lo número uno. Dentro de las cosas importantes aquí es que en este primer modelo únicamente vamos a utilizar la data del texto, solamente la data del texto. Luego le vamos a meter un poquito más de data pues para que usted vea el cambio, pero aquí como insumo únicamente le estoy dando la data del texto, la DTM, únicamente la data del texto. Número 2, tiene que poner la variable respuesta como factor. O sea, usted no le puede meter un objeto lógico, porque si usted se da cuenta, en este caso, el estatus de admisión, de readmisión, creo que es un objeto lógico. Sí, es lógico. Entonces, usted tiene que ponerle
que se vuelva factor. Y el alfa, pues bueno, ahí yo le hice un poquito de tuning porque haciendo únicamente lazo no es una buena idea. Entonces le vamos a poner un 90% lazo, 10% rich. Em, Familia binomial, porque es una clasificación. AUC, pues es mi métrica que quiero maximizar, porque obviamente yo quiero maximizar el AUC. 5 folds para que no se demore tanto. Y sin intercepto, pues porque no solamente estoy utilizando texto. Listo. Es una costumbre común cuando uno maneja solamente predictores de texto. Entonces vamos a hacerlo. O sea, aquí se va a demorar un poquito, porque pues obviamente tengo mucho más individuos. Aquí va a demorar un poquito más en la cross validación. Bueno, ya terminó. Vamos a ver cómo luce la cross validación. Ajá. Claro, en este caso yo quiero maximizar el AUC, ¿no? No minimizar el error, sino maximizar el AUC como la calidad predictiva del modelo. Y esto no me arrastra. Ok. Y ahí usted ya tiene las dos ventanas. Ya sabe cuáles son, ya sabe cuál es el significado de esa ventana. Esa es la ventana donde ocurre el máximo, en la línea, en la primera línea es donde donde se maximiza el criterio y en la segunda línea es donde a una desviación estándar de, de la línea que lo maximiza. Las otras variables las vamos, Juan Carlos, las otras variables las vamos a incluir en otro, o sea, quiero primero hacer una prueba sin las otras variables y luego vuelvo a correr el modelo con las otras variables para que ustedes vean la diferencia. O sea, vamos a hacer el modelo dos veces. Listo. Entonces aquí está la selección del alfa. Eso ya lo habíamos discutido. Entonces en este caso quiero maximizarlo, pues porque quiero maximizar es la calidad predictiva del modelo. Recuerde que la UC es el área bajo la curva ROC y eso le dice a ustedes qué tantas predicciones, o sea, como la precisión, qué tantas predicciones hechas de forma correcta usted hizo, tanto verdaderos positivos como verdaderos negativos. Ahí hizo usted eso. Ok. Eh, um, y ya que tenemos un alfa, bueno, la maximización, ¿dónde? A ver, ¿qué era esto? Esto es el valor donde ocurre el máximo, correcto. Entonces, el valor donde ocurre, mire que en este caso tengo el AUC y el valor donde ocurre el máximo estos son todos los posibles AUCs o sea, todos estos punticos rojos que usted ve aquí. No se vio la figura. No se ve la figura. O sea, sí se está viendo el cuadrito, ¿o no? Ah, jue madre. Venga, yo No se paro ve. esto. Venga, yo de pronto estoy compartiendo mal. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, listo. Entonces, en este caso, claro, en este caso, todos estos punticos rojos son la medida que estoy maximizando, que es el área bajo la curva, es decir, la precisión que yo tengo de alguna manera, el accuracy. Entonces, mire que este primer modelo que se llama así, text.cb, ese modelo se llamó así simplemente porque es la validación cruzada únicamente usando la información del texto y quiero ver dónde ocurre el máximo, cuál es el valor máximo, cuál es el valor máximo del AUC que estoy encontrando al ajustar el modelo y el valor máximo lo estoy obteniendo aquí más o menos en 66%, vamos a ver. Recuerde que lo que hace por defecto 65%. Recuerde que no es una predicción muy buena, ¿no? Recuerde que, em, recuerde que, recuerde que, estoy eligiendo, recuerde que la función glmnet para elegir el lambda, que es el parámetro de la regularización, no de la mezcla, de la regularización, em, para elegir el lambda
el programa divide en 100 el intervalo, ¿no? Divide en 100 el intervalo y ajusta el modelo, o sea, hace la validación, en este caso hizo la validación cruzada 500 veces, ¿no? Una para cada valor es decir, cada vez que yo hago la validación cruzada, como estoy usando 5 folds, cada vez que yo ajusto el modelo, tengo que hacerlo 5 veces y eso lo estoy haciendo para 100 lambdas diferentes. Entonces estoy haciendo esto 500 veces. Listo. Entonces, ok, el valor de lambda donde ocurre ese máximo, que es 65%, que es un valor bajito, o sea, solo con el texto, solo utilizando el texto, estoy teniendo una validación del 65%, una precisión del 65%, lo cual no es muy bueno, pero bueno, vamos a examinarlo un poquito. Eh, um, Vamos a ajustar el modelo nuevamente. Ahorita lo vamos a comparar con este. Vamos a ajustar nuevamente el modelo con las otras variables. Entonces vamos a meterle todo. O sea, vamos a meterle de la... un segundo aquí. Ok, vamos a hacer otros dos modelos. Uno, que no tenga texto, o sea, únicamente la información fisiológica del paciente, o sea, como sin texto, o sea, cero texto. Y otro donde lo metemos todo. Entonces, este objeto noText, fíjese que lo que hace es coger la información de entrenamiento de los pacientes de la columna 1 a la 132. Recuerde que las últimas columnas aquí, o sea, desde la columna 1 hasta las que están antes, hasta las que están antes del texto. O sea, esta es la columna 132, ¿no? Esta es la columna 132. Pues porque la 137 es la que tiene todo el texto, la 136 es la que tiene el estatus de la respuesta, la 135 es el tercer comentario, 134 es la del segundo comentario, 133 la del primero, 132 es esta columna. O sea que este segundo modelo es un modelo donde volvemos a hacer exactamente lo mismo, pero sin utilizar texto, o sea, solo variables fisiológicas, o sea, solo las variables dummies de, bueno, lo del peso, lo de la edad, lo de, bueno, todo eso. Bueno, entonces lo mismo, lo volvemos a ajustar, ahí se va a demorar un poquitico. Ajá, ahí está pensando. Ujú, ahí ya terminó. Y vamos a ver la validación cruzada sin texto. Entonces, nuevamente, estamos maximizando el asunto. Aquí, si se da cuenta, el máximo donde ocurre el lambda ocurre en un valor mucho más grande de la UC. Entonces, el AUC máximo, el anterior ocurrió en el 65%, aquí ocurrió en el 77%. O sea que sin utilizar texto, pues la calidad predictiva del modelo es mucho mejor que utilizando únicamente texto, lo cual no me sorprende porque pues obviamente las variables fisiológicas son muy importantes para el paciente. Y ahora vamos a hacerlo combinado. Combinado es usando todos los datos. Entonces fíjese que aquí creé un objeto nuevo que se llama AllData, que coge el DTM, o sea, que coge toda la información del texto, que si usted quisiera haberla transformado a una matriz sparse, lo hubiera podido hacer, no es necesario, y toda la información que no era texto, o sea, estamos metiendo todas las palabras, ya, o sea, todo el term matrix ya hechecito, más la información fisiológica. Un error muy grande sería meterle como insumo, pues, la variable del texto, ¿no? Pues eso está muy mal, pues, porque tenemos que meterle, son las palabras, ¿no? No tenemos que meterle el texto, pues porque claramente esa variable texto es diferente para todos los pacientes, ¿no? Entonces no estaríamos dando la información. Entonces, pilas. Esta base de datos que dice no text son variables dummy, o sea, ya estaban codificadas, ya estaban bien hechecitas. Eh,
O sea, era toda la información fisiológica del peso, de la estatura y todo eso, pues que en algunos casos ya estaba codificada, ya estaba atomizada, pero que no es necesario cuando son variables, digamos, cuantitativas, pero bueno, pues ya estaba codificada. Y este DTM ya tiene las palabras, o sea, ya tiene, recuerde que esto es documento, o sea, paciente, y porque hay un documento por paciente, ¿no? Y, y las palabras, o sea, si la utilizó o no la utilizó, punto. Em, no vaya a meterle como insumo el texto puro, pues porque si le mete el texto puro, pues no va a hacer nada, de hecho. Listo. Entonces vamos a ver lo que sucede. Vamos a ajustar el modelo. Lo mismo, todo igualito, salvo que ahora le estoy metiendo toda la data. Pues obviamente esperamos que, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? La idea es que la capacidad predictiva del modelo, pues solo usando texto era 65%. Solo usando variables fisiológicas era 77%. Ahora veamos qué es lo que va a pasar usando las dos cosas. ¡Pum! Ya se acerca, aumentó, ¿no? Aumentó. Me dio del 79% casi. Bueno, no hubo una mejora, digamos, tan impactante, pero aumentó, pues. Que es lo que usted siempre espera cuando coge un modelo de regresión múltiple sencillo y le agrega y le agrega y le agrega covariables, ¿no? Cuando usted le agrega covariables a un modelo, digamos, sencillo y le sigue agregando el R cuadrado, siempre crece. Lo mismo aquí. Entonces, le metí toda la información del texto y aumenté la capacidad predictiva del modelo sin haber tenido en cuenta las palabras, pues, sin haber tenido en cuenta la tokenización que hicimos. Ahora, muy seguramente, si hiciéramos una tokenización por bigramas, esto mejoraría la capacidad predictiva porque recuerde que los bigramas son muchos más que para las palabras sencillas. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a hacer la validación. Mm, ¿Cómo así un modelo jerárquico? ¿En qué sentido? Siempre, de hecho, digamos que la respuesta es siempre es posible un modelo jerárquico, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Mm, ¿Qué perímetro, parámetro en función del texto? Hmm, A ver, sería una complicación adicional, sería una complicación adicional. Mm, bueno, número uno, eh, haciéndolo así como por etapas, tocaría hacerlo bayesiano primero, número uno. Número dos, número dos, pues porque digamos de hacerlo bayesiano, como todo es condicional en, es la forma de incluir la información extra que yo voy teniendo a medida que voy haciendo jerarquías, pues porque pues bueno, yo no sé si ustedes vieron estadística bayesiana o no, pero ustedes saben que todos los estadísticos, todos los modelos bayesianos son jerárquicos, ¿no? O sea, por naturaleza, absolutamente todos los modelos, o sea, desde el modelo más fácil hasta el modelo más complicado en estadística bayesiana, todos son jerárquicos. O sea, no, esa es como una característica intrínseca al modelamiento bayesiano, que todo es jerárquico. Entonces, en ese sentido, sí podría hacerse como una versión de esta, pero no le vería mucho la utilidad. ¿Por qué? Porque aquí la idea es combinar la información de las dos cosas. Entonces, como no sé cómo mejoraría primero tener la información primero estimar usando la información del texto y dada la información del texto, meter la fisiológica, de pronto con un propósito de ver si, de pronto con el propósito de ver cómo mejora el asunto, pero si yo lo fuera a hacer, pues yo lo metería todo de una, ¿no? O sea, no, no por separado. Pero bueno, vamos a validar los modelos. Vamos a validar los modelos. O sea, hicimos tres modelos. Uno, pues no validarlos. La validación viene después. Vamos a ver la consistencia de los modelos utilizando la misma data de entrenamiento.
recuerde que esta consistencia sobreestima la calidad predictiva del modelo, pues porque estoy utilizando la misma data de entrenamiento para ver la predicción. La validación la hacemos después. Entonces, vamos a hacerlo de las tres formas. Mm, vamos a predecir utilizando únicamente la información del texto. Y recuerde que este class lo que me dice es, sáqueme 0 o 1, no la probabilidad, sino 0 o 1. Utilizando el valor que maximiza, utilizando el valor que maximiza, aquí aparece min, ¿no? Pero pues estamos maximizando. Usando el valor que maximiza el AUC. Y aquí estamos haciendo el rock, ¿no? Aquí la única cosa rara es que mire que lo multiplico por uno y la razón por la cual lo multiplico por uno no es otra que volverlo número. Pues ¿por qué? Porque si usted se da cuenta, el objeto es un objeto lógico, ¿no? Entonces al multiplicarlo por uno se le vuelve ceros o unos, puntos. Y lo mismo vamos a hacer para los otros. Utilizando los otros, lo mismo. O sea, esto es predicción. Utilizando la data, utilizando la data de entrenamiento, o sea que estamos sobreestimando las cosas, vamos a predecir utilizando el valor que maximiza la UC en todos los casos para solo texto, no texto y con toda la data y calculamos la curva ROC para todas. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Ahí estuvo. Y vamos a ver la gráfica. Pues ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Pues porque la capacidad predictiva del modelo con toda la data debe ser mucho mayor. Listo. Pues bueno, no sé si mucha, pero no sé si mucho mayor, pero aquí está. Entonces, claro, solo texto es la curva azul, ¿no? Rojo, solo variables fisiológicas y verde, teniéndolo en cuenta todo. Entonces tenemos como, de hecho, tenemos como, tenemos como 65%, ¿cómo se dice eso? 77 y 70 y no, 77 y 79 fue. Ahora, ese es el área bajo la curva, ¿no? Y el área bajo la curva es como la sensitividad, es como la precisión total de de verdaderos positivos y verdaderos negativos. Pero claramente, y esto es algo que en lo que tengo que hacer mucho énfasis, siempre que usted haga modelos de clasificación, como en el taller número 4, no solamente se quede con el ROC, o sea, no solamente se quede con el AUC, porque si usted solamente se queda con el AUC, pues solamente está viendo un aspecto de la clasificación, solamente está viendo un aspecto de, solamente está viendo un aspecto de la clasificación. Entonces, cuando usted no tiene texto, cuando usted solo tiene texto, la clasificación le queda en el 63% más o menos. Obvio, pilas, esto son, es evaluando los datos con los datos de entrenamiento únicamente. O sea que si los fuera a hacer con los datos de validación, ese valor va a bajar un montón, ¿no? 68% utilizando, sin utilizar texto, y 75% utilizando las dos fuentes de información. Claro, pilas, esta predicción, no quiero que se me confunda en algo y es, cuando yo hice esta maximización, cuando yo hice esta maximización para estimar el lambda, claro, es el lambda que optimiza el AUC, pero este AUC hace referencia al AUC utilizando la cross-validación interna con los datos que yo le metí. Estos valores de la curva ROC que acabamos de ver, estos valores de la curva ROC que estamos viendo aquí, son los valores de la clasificación ya, digamos, pura, ¿no? Aquí ya no estamos estimando lambda, aquí ya no estamos ajustando el modelo, ya no estamos haciendo nada de eso. Estos valores de la UC son los valores que usted obtiene cuando le mete la información de entrenamiento al modelo y clasifica. Son los valores de la cross-validación que usted hizo para estimar lambda y con la que maximizó la curva, no. Son los valores de la predicción pura, digamos, por decirlo de alguna manera, usando ya el modelo entrenado,
no el que está entrenando, sino el modelo entrenado. Listo. Y lo que yo le venía diciendo es que, bueno, claro, esta curva ROC es importante y el área bajo la curva es importante, que es la proporción de verdaderos positivos y verdaderos negativos, y bueno, pero nunca, siempre que trabaje con clasificadores, calcule pues todas las medidas, ¿no? Pues yo aquí le puse un link donde están pues todas las medidas en una tabla de confusión, pero pues usted tiene que reportar el recall, tiene que reportar pues la matriz de confusión, tiene que reportar el F1, pues que es una medida combinada de sensitividad y precisión. Entonces, digamos que es bueno hacer un análisis desde todos los puntos de vista. De hecho, vamos a ver cuánto me da el F1. El F1 me da 86%. O sea, esta es una medida que combina la información de la precisión y de la sensitividad, ¿no? El recall solito, la sensitividad solita, me da 93%, es muy sensible, eso está bien. Eh, ahora se me olvidó el término, y la especificidad me da de 80%. Claro, recuerde que usted siempre que aumenta la sensitividad, la especificidad se disminuye y viceversa, ¿no? O sea, usted nunca puede tener al 100% ambas. Bueno, listo. Ahora, y aquí viene la parte clave, ahora que ya entrené el modelo y ya sé que es consistente, o consistente en el sentido que está clasificando las cosas como debería hacerlo, utilizando la misma data de entrenamiento, vamos a validarlo. O sea, ya, ya pasó la fase de entrenamiento y de consistencia, ahora viene la parte de validación. Y la parte de validación es la parte donde utilizamos la data que no usamos en el entrenamiento, pues para ver la clasificación. O sea que mi F1, que digamos va a ser mi medida clave aquí, porque esto es lo que combina las dos cosas, ¿no? Mi F1 es una medida que combina, es más, le voy a poner aquí un hash numeric para que no me salga ese título porque lo heredó de la anterior. Listo. Mi F1, que es lo que combina la precisión y la especificidad en una sola, me da del 86% más o menos, pues cuando yo lo haga con los datos de validación me va a dar mucho menor, ¿no? De hecho, todas las medidas me van a dar menores, pues porque cuando hice la consistencia, pues eh, utilicé la misma data utilicé la misma data de qué? Utilicé la misma data de entrenamiento, pues para hacer la evaluación. O sea, ahora vamos a usar la de validación, o sea, data que no ha visto. Entonces aquí viene. Vamos a hacer un modelo utilizando todo. O sea, vamos a hacerlo, no vamos a volver a hacer como los tres modelos, ¿no? Vamos a hacer un solo modelo utilizando toda la data. Entonces, la tokenización, entonces mira aquí lo importante, la tokenización, pues obviamente es usando la data de testeo, mire, test diabetes.diag.test, listo, punto text. Entonces, to lower, bla, bla, bla. Pero entonces mire aquí el punto. Cuando yo hago la DTM, esta DTM utiliza este vectorizer. Este vectorizer que está aquí es el match.matrix de la sesión pasada. Es decir, ya tiene el formato, ya tiene el vocabulario que hicimos cuando hicimos la anterior. O sea, no es necesario volver a hacer el vectorizer nuevamente porque si no, o sea, no tendría el mismo vocabulario que con la que utilicé la de entrenamiento. O sea, este vectorizer que usted tiene aquí es la función que le crea, el iterador que le crea la DTM con exactamente el mismo formato, en el mismo orden, descartando las palabras que no estaban en el entrenamiento y poniendo en el mismo orden con las de entrenamiento que usted tenía, y ya. Entonces, hago la tokenización y luego hago la conformación de la DTM. Listo. Y luego, y luego, ahí sí conformo eh, toda la data con los nuevos pacientes. Entonces, mire que cojo de la data de testeo las columnas 1 a 132, o sea, con las variables fisiológicas, y además le
pego, recuerde que Cbind es pegar por columnas, le pego la información del texto, o sea, ya tokenizada y todo bonito. Listo. Y ahora sí vamos a predecir. Ahora sí vamos a predecir. Entonces, usando únicamente el modelo con la data completa, por eso aquí aparece all CIB, nuevos pacientes, o sea, no la data de entrenamiento, sino los nuevos pacientes con la data de validación, que me haga el class, es decir, que lo clasifique de una vez y utilizando el lambda óptimo. Listo. Ahí están las predicciones. Y ahora, pues vamos a ver nuestras medidas, vamos a ver la evaluación. Me interesa mucho ver el F1. Obviamente hay que reportar la matriz de confusión y hay que hacer toda una discusión entre precisión y especificidad, porque ¿será que en este caso es mejor ser específico o ser sensible o ser específico? Es decir, ¿qué es peor? Reportar un caso positivo cuando en realidad no lo es, o sea, como decirle a alguien que sí va a volver cuando en realidad no va a volver, o decirle a alguien que va a volver cuando no, o decirle a alguien que no va a volver cuando sí va a volver. Entonces, esa disyuntiva entre los peores escenarios es lo que hace que surja la discusión entre especificidad y sensitividad, ¿no? Como, ¿qué son peores, los falsos negativos o los falsos positivos? Como, claro, depende. Es exactamente eso, depende. Depende del caso, ¿no? No es lo mismo un caso médico como este a un caso, no sé, de la ley, por ejemplo, o un caso de fallas de un equipo electrónico. Claro. Em, de hecho, claro, depende absolutamente. Depende, como dice Camilo, depende si lo veo desde el punto de vista del paciente o lo veo desde el punto de vista de la plata. Eh, bueno, entonces hacer esa discusión entre qué es peor, si eso es lo que hace que el modelo, que usted pueda categorizar el modelo y preferir uno sobre otro, como usted prefiere modelos con mayores grados de sensitividad o con mayores grados de especificidad. Entonces, ahí usted tiene que hacer toda la discusión. Muy bien, entonces vamos a hacer la evaluación. Me voy a centrar mucho en la medida F1. La F1 que nos había dado antes era ¿cómo la llamé? La anterior, la llamé, se llama F1 Score. Aquí está, 86% nos había dado, 86%. Entonces, en este caso, bueno, no, yo sé que usted ya vio Machine Learning, entonces no me voy a poner a explicarle qué es la matriz de confusión, qué es el falso positivo, el falso negativo, la sensitividad, bla, 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 eso ya usted lo debió haber visto. Si no lo ha visto, simplemente consulta esta página, la de la matriz de confusión. Ahí está, ahí está muy bien, de hecho. Es de Wikipedia, pero está muy bien hecha. Entonces, mire que hubo una disminución, obvio, utilizando la data de validación nos dio del 84%, o sea, la precisión conjunta, o sea, el F1 recuerde que es una métrica que le cuantifica a usted como la bondad de predicción de un clasificador, como que combinando la precisión y la especificidad, o sea, como combinando todo, el recall y la precisión, sí, la sensitividad y la especificidad, y se lo vuelve todo en una sola medida, o sea, como que es una medida conjunta de precisión. De hecho, es una medida armónica. Pero bueno, lo invito a leer la fuente si lo necesita. Y bueno, tenemos del 84%, es una muy buena capacidad predictiva la del modelo. Mm, listo. Eso termina como el ejemplo eso termina como nuestro ejemplo de clasificación utilizando el ejemplo de los pacientes. Es una clasificación que se hizo sobre utilizando el texto, pero sobre algo externo al texto. O sea, ya usted no está clasificando el texto mismo, sino está clasificando los pacientes. O sea, está utilizando el texto como covariable auxiliar. Y el ejemplo que sigue es un ejemplo de lo mismo. Es un ejemplo de lo mismo, pero utilizando el revenue. O sea, tenemos los reviews, los predictores son los reviews
de unas películas y lo que queremos hacer es predecir el ingreso. Lo que queremos hacer es predecir el ingreso de las películas en el fin de semana del estreno, utilizando los reviews de críticos de cine que la ven antes. Entonces, nuevamente es un ejercicio de predictivo, pues porque vamos a predecir en este caso un income, o sea que ahorita ya no es una variable binaria, sino es una variable continua. Y pues ya no vamos a tener una matriz de confusión ni nada de eso. Lo que vamos a tener es un error cuadrático medio como medida de calidad de ajuste o un error absoluto medio como medida de calidad de ajuste. Eh, am, pero es lo mismo, ¿no? Utilizar los reviews, utilizar el texto para predecir un ingreso. Em, ya no es una variable binaria, es un ingreso. Entonces lo mismo, entrenamiento, validación, bla, 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 exactamente la misma cosa, usando pues ElasticNet nuevamente, pues porque tenemos un montón de predictores. Eh, um, claro, parte del ejercicio que omitimos ahorita fue como, ¿cuál es? Identificar las palabras o identificar las características fisiológicas que tienen un mayor impacto eh, um, en la readmisión. Eso es algo muy importante, ¿no? Ver cuáles son las características fisiológicas y las palabras más importantes en la descripción médica que caracterizan a una persona que muy probablemente va a volver. ¿Será que son las personas con mayor peso, con mayor estatura, con problemas eh, um, cardiovasculares, con las personas que en las palabras aparecen? ¿Cuáles son las palabras más relevantes a la hora de hacer el asunto? Entonces, ese gráfico, pues ya lo tenemos hecho del ejemplo anterior, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Eso es parte del análisis. Bueno, listo. Vamos a tomarnos un break. Son las 8:40 casi, hasta las 9:10 para ir a desayunar y demás. Y continuamos. Entonces, bueno, ya nos vemos.